Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia de Varinia Arriagada, una jovencita que ama compartir la palabra de Dios cumpliendo fielmente su misión. Antes de conocer esta segunda parte de su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la nueva revista Esperanza Hogar, Dulce Hogar. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con la historia. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Varinia Arriagada. Ella es chilena y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Varinia, qué placer tenerte nuevamente aquí en Identidad para seguir conversando y conociendo más acerca de tu testimonio y de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo estás? Hola Ángela, ¿cómo estás? Bien, yo gracias al Señor, todo bien, acá emocionada nuevamente para contar mi segunda parte de mi testimonio. Para los que no me conocen todavía, mi nombre es Varinia Arriagada, soy estudiante de Pedagogía General Básica acá en la Universidad Adventista, tengo 20 años y resido acá en Chillán. Qué bueno, Vari, siéntete como en casa, bienvenida, gracias allí por contarnos este contexto tuyo, que te puedas sentir cómoda, como en casa conversando y viendo también y dando a conocer de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y aprovecho también el espacio para saludar a quienes se suman a la sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, y también a quienes sintonizan a través de la aplicación NT Play y ntplay.com/es. Gracias por dejar allí sus mensajes y sus saludos hoy con nuestra protagonista Varinia, jovencita, 20 años allí, estudiante también de pedagogía en la Universidad Adventista de Chile. Que Dios te bendiga muchísimo en el lugar donde el Señor te ha puesto para cumplir su obra, su misión. Todo lo que hacemos, decimos, pensamos, predica. Así que en el lugar donde estás, Dios te ha puesto y sin duda vas a ser y estás siendo de gran bendición. Quedamos en una primera parte de la historia, querida Varinia, sumamente interesante, relevante, donde nos comentabas que en el año 2021-2022 pasaste por momentos muy fuertes de depresión, incluso pensando en tu mente, el enemigo gritándote mentiras también que nos creemos, de quitarte la vida. Cuéntanos para partir de allí qué fue lo que te hizo clic y cómo empezaste a recuperar, a salir adelante. Y esto lo menciono porque hay muchos jóvenes que están pasando por lo mismo por lo cual tú pasaste. ¿Con qué cosas se sienten identificados? ¿Con qué cosas no se sienten identificados? Y cómo tu creencia en el Señor, en Cristo Jesús, la Biblia, tener una red de apoyo. Bueno, cuéntanos allí cómo lograste salir, porque hay algo muy claro que hay que dejar. Estamos en una lucha, en un gran conflicto, donde Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y muchos jóvenes están desistiendo, dicen ya no quiero más. Pero hoy queremos decir, sí se puede, en Jesús, vamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a partir de tu experiencia y de lo que Dios te permitió vivir para ayudar a otros. Vari, cuéntanos. Exacto. Sí, eso fue un momento bastante difícil, fue un desafío también, como decías tú, pero también para los jóvenes actualmente, y fue un momento que el Señor, lo más que escuchaba la voz de Dios en ese momento, aunque tenía tantas ganas de poder realizarlo y tenía tantas ansias y miedo también, eso era solamente miedo, y eran solamente mis heridas que hablaban primero. Pero Cristo en ese momento me gritaba, pero eso me decía, como que escuchaba la voz de Dios, pero me decía, no hija, no hagas eso, y me gritaba, y yo sí quiero, necesito hacerlo. Era una lucha, pero tremenda, era gigante, hasta sentía que me jalaban los brazos para atrás para no poder realizarlo. Y recuerdo que en ese momento era tanta mi desesperación y tanta era mi confusión, que ya yo escuché la voz de Dios y solamente bajé mi cabeza y oré y oré al Señor y decía, Señor, perdón, sé que tú me tienes
en algo para mi vida, tienes un llamado especial, tienes un propósito. Y fue tanto esa lucha esa vez que solamente le pedía al Señor ahora, en ese momento, le pedía al Señor una restauración de mi vida urgentemente, urgentemente, porque Satanás siempre busca tratar de herir y poder caer lo más bajo de tu vida. Y así Satanás me hundió y me hundió y me hundió, pero fue Cristo el que me salvó en ese momento y jaló mi brazo, tomó mi mano y para decirme, bien hijo, yo estoy contigo. Y eso sentía, eso escuchaba la voz de Dios dentro de todos estos meses y también hasta el día de hoy, ya teniendo 20 años, ya han pasado como 3 años después de esto, aún siento que Cristo está conmigo, camina conmigo todos los días y me toma la mano cada día y diciendo, hija, acá estoy. Y me recuerdo también ese momento que el Señor me sacó de ese pozo cenagoso, como dice también David, me sacó de ese lugar y acá estamos viviendo y sirviendo para la gloria de Dios. Amén. El Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú ni te imaginas. Y ahí está el primer mandato, debemos pedir, debemos clamar a Dios y Él va a responder, Él atiende nuestras súplicas, nuestros ruegos. Le comentabas a la periodista que, claro, en un momento sentiste que tu existencia no tenía sentido, tu abuelo fue apoyo para ti, cuéntanos allí y cómo empezaste también a sanar, que tu abuelo fue de apoyo, que te animaba también a no rendirte y también, y no sé si fue en ese mismo contexto, lo que te sucedió en el metro, cuéntanos allí, Bari, de Santiago. Claro, sí. Lo que sucede es que a mí me drogaron en el metro fue cuando estaba saliendo de mi colegio, estaba saliendo allá en Santiago, estudiaba en el colegio Santiago Poniente. Y ahí yo siempre tenía posibilidad de poder salir con amistades y iba yo para no ir sola a ese lugar porque habían robado mucho en ese sector. Y cuando yo iba en camino en el metro, yo dije, ya voy a tomar metro porque si yo tomaba otra micro más directa, robaban todos los días en esa micro, todos los días. Y dije, no, mejor prefiero tomar metro. Y en el transcurso que yo iba camino al metro y me iba a bajar al metro, me devolví y dije, no, prefiero no tomar metro. Así que me devolví y fui a tomar otra micro que también queda en esa avenida y quería tomar esa micro. Y en el transcurso que yo me di vuelta, no pasó ni un paso y sentí que realmente me habían como frotado en el brazo. Pero yo en ese momento estaba hablando por teléfono, estaba con audífonos y sentía que me habían frotado el brazo y yo dije, qué extraño. Y me había sacado el polerón como 2 minutos antes. Y yo dije, pucha, a lo mejor será que una persona alta haya pasado su mochila, no sé, me pasé, pero muchas películas y dije, nada, ¿sabes qué? No voy a pensar nada, no creo que me haya pasado nada, no sé. Y seguí el transcurso nomás, pues tomé la micro y me empezaba a doler el brazo y yo dije, no sé qué pasa, yo no me voy a mentalizar. Entonces llegué a mi casita y me saqué la mochila, porque la mochila siempre la uso en el lado izquierdo. Y me saqué la mochila y sentí un peso pero terrible, así como en todo el lado de la columna. Y no sentía aquí nada del sector, tenía como si tuviera anestesia. En todo aquí en la boca, en el cuello. Y el dolor de brazo, pero era insoportable. Y es como la misma sensación cuando uno le vacunan. Llega el brazo hasta como por aquí nomás. Y le dije a mi mamá, no sé qué me hicieron, estaba muy asustada. Entonces me dijo, ya, vamos a tener que ir al consultorio. Y ahí fue el momento que fuimos al consultorio y en el transcurso me empecé a sentir pero pésimo, tenía náusea, me dolía mucho la cabeza. Y gracias al Señor no pasó a mayores. Y ahí al consultorio me atendieron, pero no me creyeron, pensaban que estaba ahí mintiendo. Y ya pues después pasó el transcurso y pasaron como 2 días después y ahí fui a un dermatólogo. Y ahí le pedí, me sacaron examen de sangre y todo, y el doctor me dijo que no había esa información respecto a las drogas, no podía darme esa información, solamente me decía que sí tenía un tipo de droga, pero iba a quedarse en mi brazo, como en el parte como del músculo, por años, de 10, 15 a 20 años. De hecho, hasta el día de hoy el dolor de mi brazo es como, pero a veces me duele, a veces no puedo tomar muchas veces el peso en este mismo brazo, el dolor, el roce, y yo me acuerdo que en ese tiempo, siendo ya de ese año muy difícil, no podía estar en tanto contacto con el sol porque me ardía, el agua caliente no podía utilizar, empezaba a utilizar cremas y todo el roce que la gente siempre te saluda como de brazo, hola, ¿cómo estás? Y el dolor, pero se las cuento, y hasta el día de hoy a mí me duele este bracito, pero
agradezco al Señor que no pasó nada, porque lo que supe después, por otro doctor, de que me contaron de que esa droga no se puede decir, pero ahí me contó de que es como una inyección de una aguja, pero muy pequeña, que te inyectan el líquido acá. Entonces es la idea de que tú escuches la voz de la persona a quien te manda y tú vas a ir a obedecer en ese sentido. Y yo, gracias al Señor, de verdad que no pasó nada. Yo ni siquiera me quise dar vuelta porque sabía que era algo extraño y ahí dije, no me voy a dar vuelta, solamente seguí derecho y me fijé en mi punto, que era ir al paradero a tomar la micro. El Señor nos ama profundamente y somos la niña de sus ojos. Él te ama profundamente, aunque uno dice, yo estoy alejado del Señor, siempre está ahí. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, Él no se aleja. Y yo quiero que tú me cuentes cuando oras al Señor, empiezas a tener esa restauración. Cuéntanos lo que sucede con la Universidad Adventista de Chile, que sucede ahí un milagro, que tú empezaste como a afianzarte un poquito más, y en el apoyo también que recibías en este momento. Aquí en Chile se dice pololo, en otro país enamorado, novio, dependiendo de, que fue también un apoyo para ti, Bari. Cuéntanos allí. Sí, respecto al apoyo más que nada espiritual y emocional, fue mi novio Abraham. Él fue en ese momento un apoyo y siempre ha sido un apoyo en mi vida, y él oraba conmigo. Él, Mari, estate tranquila, tenés que estar tranquila. Él oraba, estudiábamos la Biblia, él me trataba de no concentrarme más que nada en los pensamientos que tenía, sino ver la mirada en Dios, y él fue un apoyo bastante fundamental. De hecho, en ese transcurso también tenía un orientador que era de mi colegio en ese momento, Eduardo Astete, que también fue un apoyo también en ese momento. ¿Por qué? Porque como tuve la beca de pedagogía en la Universidad Adventista, tuve porque recibí una llamada por teléfono por parte del orientador, no del Colegio Santiago Poniente, sino por el Colegio de la Florida. Me habían llamado para que tenía la posibilidad de tener una beca de pedagogía por parte de la Universidad Adventista. Yo no conozco a nadie del Colegio de la Florida, la verdad. Recibí esa llamada y yo dije, ya, bueno, podría ser una buena opción. Yo la verdad tenía el deseo de estudiar otra cosa, pero si era el llamado de Dios, yo dije, amén, vamos, porque para mí era todo extraño esta situación. Y cuando recibí el llamado, ingresé a la página y era por parte como estudia pedagogía, elige un H, y entré. Y era como un curso, eran cursos distintos de lenguaje, historia y todo lo que piensan, además, también psicológico. Y gracias al Señor me fue excelente. Y la persona que también me entrevistó, que era la profe Yelitza de la Universidad Adventista, siempre me dijo, Bari, yo nunca había tenido una entrevista tan grata, basada en Dios contigo. Y hasta el día de hoy ella se recuerda de eso cada vez que la saludo en la universidad, me abraza con tanto cariño, y se recuerda de ese momento también que yo le dije que pedagogía era un llamado de Dios a un servicio divino. Y ahí estaba con la beca de pedagogía, estudiando, haciendo este curso, y yo no le había dicho nada siquiera ni a mi familia, ni siquiera a Abraham, a mi novio, porque era totalmente una sorpresa, porque yo pensé que después del curso me iban a decir, ya, Bari, tienes la beca de pedagogía. No, y de hecho pasaron muchos meses después y lo guardé, y después yo le dije a Abraham, que fue el primero que le dije, ¿sabes qué? Estoy postulando a una beca de pedagogía en la Universidad Adventista. Y él quedó impactado. Dije, ¿de verdad tú quieres estudiar en la Universidad Adventista? Le dije, sí. Y me dijo, yo también quiero ir a estudiar teología en la Universidad Adventista. Y era un deseo que él tenía hace años, pero solamente atrasó y postergó un poquito. Pero justo él había recibido el llamado también nuevamente de Dios hace un mes atrás, justo cuando yo estaba tratando de ingresar a tener la beca de pedagogía. Él también estaba ingresando en teología, pero todo era secreto, todo era como, era una sorpresa que queríamos darnos entre nosotros. Pero nosotros nos dimos la sorpresa también, porque la sorpresa de Dios fue que los dos queríamos también ingresar a la Universidad Adventista. Luego de ese transcurso, cuando me dijeron, ya, ahora hay que esperar que la asociación te dé la beca de pedagogía, entonces tuve que entrar a reuniones de la asociación, y ahí después del mes de octubre que terminé el curso, pasó noviembre, diciembre, enero, y yo me acuerdo que la secretaria en ese momento de la asociación
que de la secretaria del departamental me llamaba y me decía, Mari, tienes que estar tranquila, en cualquier momento te pueden dar la beca, puede ser que no, porque habían 14 postulantes y cada vez iban bajando más, pero para mí era como, ya 14 de dos, solamente dos vacantes de la asociación, para mí era difícil, pero dije, si son las cosas de Dios, ya, va a tener que ser. Entonces yo solamente oraba a Dios, de ahí, como dijo Ángela, yo solamente me arrodillaba a orar a Dios para que si fuera su voluntad divina de poder estar en la Universidad Adventista. Y yo lo más que le clamaba al Señor era salir del lugar, porque bueno, en mi ambiente de mi casita no podía hacer muchas cosas de ir a trabajar para Dios. Entonces yo dije, Señor, si es un lugar para poder salir de mi casa y poder trabajar para Dios, llámame y llévame donde tú crees. Si tú quieres que aún me siga en mi casa, yo voy a quedarme en mi casa, porque fue tu oración respondida. También si tú quieres que yo me vaya y me vaya a ir a otro lado y trabajar para Dios, que es mi gran deseo, también va a ser tu llamado. Cualquier cosa voy a estar ahí. Me arrodillaba ante el Señor, me arrodillaba. Pasó enero, me fui a matricular y me fui a matricular sin tener la beca de pedagogía. Yo dije, yo sé que el Señor me la va a dar. Yo estoy muy confiada de que el Señor. Seguía orando. Me fui a matricular con mi novio acá en la universidad presencial. Pagué la matrícula y dije, ya, yo estoy confiada. Yo sé que el Señor me va a tener aquí. Y pasaron como 3 semanas. Después llegó a ser febrero. Me llamó la secretaria y me dijo, Pari, ¿sabes qué? Te envío un correíto, no sé si lo puedes ver en el momento, pero te envío un correo, espero que te sorprendas. Y yo dije, ya, bueno, será. Y ya estaba nerviosa porque dije, ¿será que en la beca me van a avisar algo, una reunión? No sé. Y ya estábamos en febrero. Y revisé el celular y era un certificado. Y el certificado decía el 100% arancel de estudios y 100% en la residencia estudiantil, en el internado. Y yo lloraba de una manera porque en ese momento a nosotros nos habían dicho que la beca iba a cubrir 80% arancel de estudios y 50% en el internado. O sea, mis papás igual tenían que cubrir un poco con el porcentaje. Pero el Señor me sorprendió grandemente y dice, voy a entrar gratis en la Universidad Adventista. Qué emoción, Bari. Y te consulto porque tengo allí la curiosidad. ¿Cómo fue ese primer momento o ese primer día donde ya entras a la universidad, donde entras a tu habitación o tu pieza que vas a compartir? Cuéntanos allí, Bari. Ya, yo llegué un viernes, estaba tan ansiosa que llegamos un viernes, mis papás me vinieron a dejar en auto acá con todas mis cosas y llegué con muchas cosas, yo me acuerdo, llegaba con muchas cosas porque dije, ya, yo me fui de la casa, me fui con mi libro, me fui con mi Biblia, con todas las Biblias que tenía y me fui tan contenta, digamos, con mis instrumentos también y llegué y me acuerdo que mi papá me fue a dejar y ellos se fueron de vacaciones como familia, yo aquí entré a estudiar, pero estaba tan contenta. Y llegué, estaba el internado vacío, no había nadie. Era la primera que llegaba, porque el ingreso era el domingo y yo no sabía. Yo llegué, me pagué la matrícula de internado, que eso sí había que cancelar. Y yo ingresé, llegué a mi piecita y yo me acuerdo que abrí la puerta y dije, ya, estoy ansiosa. Empecé a ordenar mis cositas, estaba tan contenta. Y oraba al Señor, también me arrodillé porque el Señor me había dado esta oportunidad de estar aquí. Y yo entré en un periodo porque tenía que hacer como una nivelación, se llama propedéutico. Tenía que entrar a propedéutico, que eran 2 semanas antes de poder entrar a la universidad como a tal en clases. Entonces yo entré a propedéutico porque no me había ido bien en La Paz. De verdad que no me había ido bien porque no había estudiado. Entonces el propedéutico me ayudó como a la nivelación de todo. Y ahí estuve en periodo de 2 semanas y ahí conocí a muchos amigos que hasta el día de hoy también siguen vigentes y que fue un buen grupito de verdad de propedéutico, la disfrutamos mucho y también empezamos a estudiar la Biblia yo me acuerdo con una chiquilla que aún no conocía de Dios y la invitaba a la iglesia, que es la Flavia, y mi Flavia también ahí la invitaba, vamos Flavia, vamos a la iglesia, y ella era también mi compañera de pieza y orábamos, también estudiábamos, le hablaba de Dios, como ella no sabía un poquito, y también me acuerdo que en mi grupito estaban mis compañeras de mi carrera, más un amigo mío que es de la Facultad de Teología que se llama Isaac. Y con el Isaac también compartíamos y las pasamos súper bien. Teníamos momentos como para despedir el sábado, para iniciar el sábado, íbamos a la iglesia juntos. Todo ese periodo de propedéuticos yo lo tengo muy atesorado en mi corazón porque lo disfrutamos mucho y basado en todo en Dios. De verdad que lo pasamos súper bien.
Esos fueron mis primeros días allá en la universidad. Cuando tú mencionaste allí a Flavia, siento que Flavia era como tu propósito. Dios te puso ahí para compartirle a ella, para que juntas aprendieran de Jesús, para que tú le enseñaras con la oración, para que a través de tu vida fuese testimonio también para Flavia, y eso también marca nuestra vida. Hay también otro testimonio que me marca y quiero que me cuentes allí sobre Héctor, una experiencia misionera. ¿Quién es él y en qué contexto lo conociste, Bari? Ya, lo conocí en el contexto de Uber. Don Héctor es conductor de Uber y yo venía de casa de la hermana Sarita de la iglesia de Chivas Norte, y iba saliendo y venía con como las astas, creo que se llama, la de los conquistadores, y venían con todos los banderines, y veníamos por un proyecto que teníamos por la iglesia de Chillingüe, y teníamos que iniciar como una reunión. Entonces todas las cosas de los conquistadores, las banderas, los JA, los fuimos a buscar con Abraham en la casa de la hermana Sarita, y los fuimos y tomamos un Uber, porque era tantas cosas y era tan pesada la bolsa, y dije ya, era la distancia de la casa de la hermana Sarita, acá son como 1 hora y media, entonces, en micro, entonces, y era de noche también. Entonces fuimos a buscar las cositas y pedí un Uber. Nos subimos y don Héctor le entró la curiosidad de tantas cosas que llevábamos. Y yo le dije, sí, que nosotros tenemos un proyecto en la iglesia de Chingüey, vamos a ir a hacer un proyecto por parte como de los conquistadores, con nuestro uniforme, como una charla psicológica que íbamos a tener allá en esa iglesia. Entonces le llamó la curiosidad de los conquistadores y me dijo, ¿quiénes son los conquistadores? Yo le dije, son como los scouts que acá se conoce acá en Chile, pero también son como por parte los conquistadores más basados como en la Biblia, que hablamos del estudio de Biblia, hacemos campamentos, sacamos especialidades, los niños conocen de Dios, estudio bíblico, y estaba tan contento don Héctor y me dijo, ¿en serio que hacen eso? ¿Y de qué iglesia son? Dije, somos de la iglesia adventista. Entonces estaba tan contento porque él dijo, yo también estudio la Biblia. Y le dije, ¿en serio le gusta estudiar la Biblia? Sí, y ahí él me empezó a contar algunas experiencias, cómo él estudia su Biblia, con su familia también, que cada vez que al despertar, al dormir, dentro del día, también él siempre le gusta estudiar su Biblia. Y estuvimos conversando harto rato. Y fue en el momento que me dijo, ¿y ustedes son misioneros que van a la Universidad Adventista? Le dije, no, yo no soy misionera, pero sí estudio en la Universidad Adventista y resido, que la Universidad Adventista tiene internados. En ese tiempo Abraham también era interno en la universidad y yo igual. Entonces los dos íbamos en el mismo punto. Entonces llegamos y empezamos a hablar también harto rato en el auto. Y dijo, ¿sabes qué? A mí me encanta estudiar la Biblia. Le dije, ¿y usted por casualidad tendrá otra Biblia en casa? ¿Su familia también? Me dijo, sí, todos tenemos Biblia. Y usted sabe que nosotros somos adventistas, puede ser, pero a nosotros también nos encanta estudiar la Biblia. No sé si a usted le gustaría empezar un curso bíblico juntos. Y me dijo, sí, emocionados, vengan nomás a la casa, que es su casa, bienvenidos. Bari, oramos para que puedan tener allí el espacio con don Héctor para seguir estudiando la Biblia, para que a través del testimonio de tu familia, de tu vida, de tus papitos, los demás puedan ver a Cristo, puedas allí seguir impactando vidas, puedas seguir compartiendo, pedirle mucha sabiduría al Espíritu Santo para que Dios te siga colmando de paciencia, de sabiduría, de las palabras también, de amor, de gozo, de alegría y estos frutos maravillosos del Espíritu Santo que hacen en nosotros una vida diferente. Gracias por todo lo que estás haciendo por la obra, gracias por todo lo que estás haciendo en la misión. No llegaste a Chillán, a esta zona centro-sur en Chile, de casualidad a la universidad. Dios tiene grandes planes y propósitos para ti y lo hemos visto aquí con estos testimonios que nos has contado, donde Dios te ha cuidado, te ha preservado y te ha guiado al lugar donde el Señor te ha puesto en este momento. Así que muchísimas gracias. Gracias, Bari, por tu tiempo, por estar aquí en esta segunda parte de tu historia. Y bueno, quiero invitarte para que en 30 segunditos nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu testimonio. ¿Qué les dirías para cerrar? Adelante, Bari. Sí, así como mi vida el Señor impactó grandemente a través también de la palabra de Dios, le invito también a poder estudiar su Biblia, le invito a que se encuentren con Dios en todo momento, aunque estés triste, aunque estés angustiado. Cristo está siempre a tu lado, nunca te sientas solo. Cristo siempre te escucha, siempre está contigo en todos momentos difíciles. Siempre recuerda también eso, y también como a mí me impactó, como el Salmo 94, versículos 17 y 18, que habla y menciona respecto, aunque pensé haberme quitado la vida,
Cristo siempre estuvo conmigo. Le invito también que puedan leer ese versículo, así como el Señor habló y actuó en mi vida, también puedo actuar contigo. Así que Dios te bendiga a todos los que están escuchando esta sintonía. Amén. Muchas gracias, Bari. Que Dios te bendiga mucho. Y para ti, querido amigo, querida amiga, dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, no te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. En el lugar donde estés, Dios está contigo y Él desea que puedas proclamar su mensaje, de que puedas proclamar su verdad en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga mucho, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.